Defender ideas nobles en momentos difíciles puede asemejarse a sostener una bandera en alto en medio de un clima hostil. La bandera podrá quedar un poco ajada, deshilachada, con algunas desprolijidades, pero si supera la prueba, si resiste, seguramente otros podrán más adelante remendar la bandera para que pueda seguir flameando igual. Las abuelas y madres de Plaza de Mayo y los organismos de derechos humanos hicieron exactamente eso en Argentina. Sostuvieron sus reclamos en tiempos de violencia y autoritarismo, se mantuvieron firmes en tiempos de democracias débiles ante el poder militar, se la bancaron cuando gobiernos indultaban a los asesinos de sus hijos, de sus nietos y de sus amigos. Hasta que llegó un gobierno que reconcilió la democracia con los derechos humanos, y la bandera que tanto costó sostener durante 25 años contra viento y marea, empezó a recibir un viento nuevo. Volvieron los juicios contra los genocidas, muchos regresaron a las cárceles, y la bandera que fue sostenida por muy poco durante décadas, empezó a recibir nuevas manos para la tarea. El pasado jueves en Rosario, pudimos ver cómo las escuálidas marchas de otros tiempos hoy son multitudinarias manifestaciones para conmemorar el 24 de marzo. A las madres y abuelas se sumaron los hijos y los nietos, muchos vecinos, estudiantes, sectores de clase media independientes, partidos políticos y muchos, pero muchos jóvenes. Hubiera sido posible este fenómeno si el 24 de marzo de 2004 Néstor Kirchner no hubiese pedido perdón en nombre del Estado argentino por décadas de olvido y ausencia en materia de derechos humanos? Considero que no. Hoy los jóvenes recuerdan el golpe de otro lugar, desde el lado de un pueblo que quiere cerrar un pasado desde la memoria y la justicia, dejando atrás los tiempos de olvido e impunidad. La bandera de los derechos humanos sigue flameando, quizás con más fuerzas que nunca, con miles y miles de manos jóvenes que la sostienen y reavivan un nunca más que resuena con una potencia hace mucho tiempo no vista y oída. El todo y las partes. Cuando arrancamos el programa y hablábamos de lo que fue la conmemoración del 24 de marzo, Miguel, hay algo que también de a poco se va instalando, que es que con el juicio y castigo a los genocidas es como que nos quedamos cortos. Que es la base, pero que no alcanza, exactamente. Y sí, cada vez más se habla de algo que antes se mencionaba así muy al paso, que era esta idea de lo cívico-militar, el golpe cívico-militar. Y principalmente a lo cívico se le atribuye un elemento clave en lo que es fijar la política económica que tuvo la dictadura entre el 76 y el 83, ¿no? Para charlar sobre esto, sobre lo que fueron los dictados o la posición económica de la dictadura, la cual también hay que decirlo nunca más tan contundente como la cuestión de los delitos de lesa humanidad, estamos aquí con Julieta Marx. Buen día. Buen día. Bueno, ¿con qué panorama económico se encontró la dictadura a la hora de tomar el poder el 24 de marzo de 1976? Bueno, Argentina se encontraba atravesando un proceso de industrialización iniciado de forma forzosa en la década del 30, ¿no? Todos los países atravesaron por este proceso. La recuperación no se veía viable en un entorno de cooperación internacional. Entonces lo que hizo cada país fue cerrar sus fronteras y crecer hacia adentro. Bueno, algunas de las políticas que se aplicaron en esa época son las causantes de que hoy en día tengamos algunas industrias como la siderurgia, por ejemplo, bastante competitiva en ámbito internacional. Lo que se llamó el modelo sustitutivo de importaciones. Exactamente. Con sus distintas etapas, ¿no? Exactamente. Sí. En aquel momento se decía que este modelo estaba, bueno, en aquel momento hablamos a principios de la década del 70, ¿no? Previos al golpe. Se decía que este proceso de industrialización estaba un poco agotado, que la industria nacional era poco competitiva, no era eficiente. Sin embargo, del año 64 hasta el 74, Argentina no tuvo recesión, por ejemplo, crecieron constantemente la producción de la industria en general, aumentó su proporción de las exportaciones, aumentó en estos 10 años un 15% las exportaciones de bienes industriales, así que tan mal no le iba. Entonces se decía que había que cambiar el rumbo de la economía, que este modelo estaba agotado. Sin embargo, muchos países que siguieron este ejemplo hoy en día se encuentran
mucho mejor que nosotros, desarrollados. Brasil, por ejemplo. Por ejemplo, Corea. Que no tuvo ese corte tan marcado entre este proceso, sí, entre lo político y lo, si se quiere, lo desarrollista, digamos, con lo que fueron las dictaduras, ¿no? Exactamente. El modelo de industrialización no estaba agotado en sí. Lo que pasa es que había una especie de pleno empleo, entonces ya se empezaban a notar unas pujas distributivas. Y había ciertos sectores que estaban privilegiados, como por ejemplo grandes estancieros, que se negaban a esta puja distributiva y a ser parte de sus ganancias. Ellos eran los que consideraban que había que aplicar alguna política de corte liberal, abrir el mercado, no crecer hacia adentro, sino crecer hacia afuera, supuestamente. Uno de ellos era el estanciero Martínez de Hoz, que fue el que delineó la política económica durante el proceso. Así que, en realidad, él era un poco el mascarón de proa de sectores que ya venían, si se quiere, uniéndose en virtud de este tipo de demandas, ¿no? Sí, recordemos que Martínez de Hoz era el representante de la sociedad rural, claro, orgánicamente hablando, ¿no? No es que esto no es un análisis de tipo político o una acusación tipo política, era representante de la sociedad rural, que además venía de ser su abuelo uno de los fundadores allá por el 1800. Pequeño detalle. Así es. La dictadura militar, como eje de su política, lo que hizo fue una restricción de la intervención del Estado en la economía. Y obviamente, como consecuencia, designó al mercado como principal asignador de los recursos. Tanto en el nivel de capitales, tanto en el ingreso como en la salida de capitales, no había más regularización. Regulación, perdón. Como en el ámbito comercial. Esto quiere decir que los productos que querían ingresar a la Argentina podían ingresar libremente y competir con la industria nacional, que por ahí no estaba todavía del todo preparado para competir. Es interesante cada tanto meterse en YouTube y ver las propagandas de la dictadura, ¿no? La famosa propaganda del que se sienta sobre una silla nacional y se rompe, y el que se sienta después sobre una silla importada y que queda en pie, ¿no? Esta idea de, como vos decías, de a partir de hechos muy concretos demonizar a la industria nacional o decirle que era no competitiva, ¿no? Y vincular también lo económico a una lógica militar. Había una propaganda que esa yo no la veía en YouTube, sino que la veía en vivo y en directo, la Navidad, que era lo que ahora le llamamos AFIP, que en ese momento se creó la DGI en realidad en ese periodo, y era un tanquecito que te perseguía. Claro. O sea, un tanque persiguiéndote al evasor, ¿no? La lógica del militarismo aplicada a las relaciones económicas. Un control de evasión muy sui generis, ¿no? Porque al mismo tiempo que controlaban algunos, otros hacían enorme negocio de envío de capitales al exterior. Sí, inclusive Martínez de Hoz fue uno de los que se benefició a sí mismo con la eliminación del impuesto a la herencia. Claro. O sea que favorecían los sectores que ellos le convenían, por supuesto. Hay dos etapas bien marcadas en el plano económico a lo largo de la dictadura. Una de ellas es desde el 76 al 78. En esta primera etapa... vamos por todo, podríamos llegar a llamarlo, esa etapa, digamos, ¿no? Sí, en 2 años se hizo lo que... Bueno, muchos desastres, en mi opinión. Se aplicó un plan de ajuste ortodoxo, ¿no? Se liberaron los precios, se congelaron los salarios, se evaluó. Imaginemos que darle piedra libre a los empresarios para que pongan el precio que quieren, congelando los salarios, hay una redistribución regresiva del ingreso. O sea, los trabajadores son los primeros perjudicados, cada vez podían comprar menos, y los empresarios, aquellos que lograban sobrevivir, se podía decir que ganaban un poquito más. También la segunda perjudicada de todas estas políticas es la industria, obviamente. Al abrir los mercados externos, permitir que vengan a competir, no solo se cerraron fábricas, sino todas cadenas productivas desaparecieron. Ahí ya empezaron a aparecer muchas de las divisiones en el sector industrial que hoy todavía están presentes, ¿no? Esta división, porque hubo grupos que también salieron dentro de todo esto favorecidos, que fueron los grupos más concentrados de la economía, y después hubo todo un sector de medianas y de pequeñas empresas absolutamente devastados y con cadenas productivas totalmente aniquiladas, digamos. Eso es tal cual lo que vos estás definiendo. Inclusive antes de la dictadura se puede definir que muchas industrias, no se veía la gran concentración. Había grandes concentración, pero había toda una clase de industrias pequeñas que funcionaban bien. Y bueno, todas estas, la mayoría desaparecieron con el tiempo. Y en este periodo también ubicamos uno de los principales cambios, que es la ley de entidades financieras. Nos vamos a referir un poquito más adelante.
Así es. Claro, porque esa ley es la que justamente ahora el diputado Carlos Heller quiere modificar, digamos, es decir, el ordenamiento jurídico del sistema financiero que hoy tenemos viene de la dictadura, digamos, ¿no? Que es quizás uno de los... se dice que es el resabio que queda a nivel jurídico más importante, teniendo en cuenta que hubo dos cosas que se modificaron. Una, la ley de medios, sí, señor, que también era esa, y la segunda era la ley de migraciones, ¿no? Que también estaba vinculado y armado en tiempo de la dictadura, donde prácticamente ponía a los inmigrantes en situación casi de delito potencial, ¿no? Entonces eso también aparecía, ¿no? Bueno, el segundo periodo es a partir del 78 con la famosa tablita cambiaria, eso a todos les debe sonar familiar. Eran devaluaciones programadas, pero siempre estas devaluaciones eran muy por debajo de la inflación. O sea, esto traía como consecuencia una apreciación del peso, es decir, los productos nacionales se encarecían con respecto a los otros. De nuevo, doble perjudicación para la perjuicio para la industria. Sí, y ahí era el famoso, nace la idea del DM2, que después retomaremos en la década del 90, pero que tenía que ver con los más pudientes yendo a Miami a comprar aparatos electrónicos y los menos pudientes a Uruguayana. Exactamente. Bueno, muchas de estas políticas inclusive fueron después retomadas por el menemismo y profundizadas, principalmente la ley de entidades financieras. Esta ley se sancionó en el 77 y... A todo esto, abro un paréntesis. Sí. Cuando hablamos de sancionar estamos hablando que era un decreto ley, porque por ahí nosotros podemos estar hablando en paralelo con lo que es hoy, y uno supone que el Congreso discute, no, bueno, con todo eso absolutamente cerrado. Entonces lo que hicieron fue, las sanciones apenas un decreto firmado por los 3 comandantes en jefe de la fuerza diciendo decrétase con fuerza de ley tal cosa, digamos, ¿no? Eso es lo que hoy tenemos todavía vigente, ¿no? Por eso es tan fuerte el desafío, ¿no? Sí, y lo que pasó principalmente fue la liberalización del mercado de dinero, ¿no? Y también se le ofrecía una garantía a todos los depósitos estatales. Si un banco quebraba, el Estado se tenía que hacer cargo de abonar a los depositantes el dinero que supuestamente habían perdido, ¿no? También se liberó la tasa de interés, tanto la pasiva como la activa. Lo del Estado haciéndose cargo de los depósitos de los bancos quebrados fue un negocio impresionante, ¿no? Estamos hablando de bancos fantasmas que nacían y que quebraban, y que detrás de ellos iba el Estado y recuperaba, y eso que el Estado recuperaba iba a las manos de personas que estaban en un padrón, que eran los mismos asociados de los bancos fantasmas que se generaban, ¿no? Era una cosa estrepitosa, ¿no? Bueno, todo esto inclusive se profundizó con Menem, lo peor de todo es que ni siquiera se volcó a actividades productivas, eran todas cuestiones especulativas, había un masivo ingreso de capitales externos, porque los bancos, como podían fijar su tasa de interés a cualquier nivel, era conveniente, con la gran liquidez que había en ese momento internacional, venir a invertir. Cuando deje de ser conveniente se iban a otro lado, dejaban el hueco del financiamiento ahí. La primera idea de los capitales golondrina, ¿no? De lo que llegaban, pasaban y se iban para otro lado. Bueno, en fin, esto sin duda fue una de las principales causas de la crisis del 2001. Si bien se logró paliar con algunas cuestiones del Estado, por ejemplo, los bancos, el Banco Nación, otorgando crédito a la industria, se está logrando salir, pero obviamente esta ley hay que cambiarla. La misma presidenta, el 1 de marzo, cuando estuvo anunciando o abriendo el ciclo de sesiones ordinarias en el Congreso, habló del desafío que tiene el sistema financiero de acomodarse a un modelo de país distinto al que vos marcaste una continuidad, ¿no? Entre las políticas de Martínez de Oz y lo que varias veces tuviste que decir, esto lo profundizó Menem, porque en realidad alguno pensaba en algún momento que no podría haber nada peor en materia económica que el proceso. Y se demostró que se podía. A mí lo que me queda pensar un poco como conclusión es, si hemos tardado tantos años en enjuiciar a los responsables físicos, digamos, aquellos que masacraban, aquellos que torturaban, los responsables políticos también. ¿Cuánto tardaremos en hacer cargo a los responsables económicos, ¿no? Si alguna vez lo podremos hacer, y que evidentemente hay que seguir luchando. Y también en términos culturales, ¿cuánto nos va a costar también como país darnos cuenta de que el nunca más vinculado a los delitos de lesa humanidad también se tiene que trasladar a un nunca más en tantas cosas que se hicieron mal en materia económica en Argentina? Y en tema de instituciones, que eso es lamentablemente lo que quedó. Gracias, Julieta. No, por favor.